Hola amigos, hoy con la obra Ñacatita del escritor peruano Manuel Asencio Segura. Les cuento todo sobre esta obra. Ñacatita, una comedia costumbrista de Manuel Asencio Segura que nace en 1805 y muere en 1871, una de las piezas teatrales más reconocidas de la literatura peruana. Manuel Asencio Segura es considerado la figura clásica del costumbrismo y el fundador del teatro peruano. La obra Ñacatita pertenece al género dramático y a la especie comedia, caracterizándose por ser una obra escrita íntegramente en verso, utilizando principalmente versos octosílabos y la redondilla como una estrofa destacada. La obra se desarrolla en Lima durante las primeras décadas de la República. Se sitúa entre 1845 y 1853. Esta es una época en la que el Perú, bajo el gobierno como el de Ramón Castilla, experimentaba ciertos avances, aunque persistía la división de clases sociales basada en el poder económico. La obra es un valioso documento literario sobre la vida y la chismografía limeña a mediados del siglo XIX. Ñacatita fue estrenada por primera vez en 3 actos en 1845 y luego reestrenada y ampliada a 4 actos en 1856, alcanzando un gran éxito de público. La obra Ñacatita de Manuel Asencio Segura, como pieza emblemática del costumbrismo peruano y sátira social, se enfoca en censurar vicios y por contraposiciones resalta valores fundamentales relacionados a la moralidad y a la verdad y armonía familiar. A continuación, vamos a detallar los principios y valores que la obra crítica resalta. Tenemos valores y principios afirmados, lo que la obra defiende. La resolución final de la comedia, donde los antagonistas son expulsados y la familia se reconcilia. Subraya la importancia de los siguientes valores: el amor verdadero sobre el interés material, el triunfo del corazón. El principio fundamental que se defiende es la libertad de la elección y la primacía de los sentimientos auténticos. A continuación se detallan los principios y valores que la obra critica o resalta. Valores y principios afirmados, lo que la obra defiende. La resolución final de la comedia, donde los antagonistas son expulsados y la familia se reconcilia, subraya la importancia de los siguientes valores. Número 1, el amor verdadero sobre el interés material. El triunfo del corazón. El principio fundamental que se defiende es la libertad de la elección y la primacía de los sentimientos auténticos. La obra culmina con la aceptación del matrimonio entre Juliana y Manuel, quienes están muy enamorados, en oposición del matrimonio por conveniencia económica que promueve doña Rufina. Don Jesús representa la postura que valora el buen muchacho Manuel y la decencia sobre la fortuna. La obra construye con el grito de que viva el amor, lo que consagra el valor de este sentimiento sobre la riqueza. 2. La honestidad y la integridad moral de Manuel. El galán de Juliana es descrito como un joven modesto, pobre y honrado. El desenlace que expulsa a don Alejo, el impostor casado, y a Ñacatita, la alcahueta y chismosa, refuerza el principio de que la honestidad prevalece sobre la falsedad y la simulación. 3. La armonía y la paz familiar. El propósito del autor se conjuga con lo ético, buscando la conciliación de las tensiones. La trama está impulsada por la discordia que Ñacatita lleva a la familia de Julián, lo que intensifica la discusión entre don Jesús y doña Rufina. El final feliz establece la calma y la armonía en el hogar. La moralidad y el propósito ético. El propósito general de la obra es satírico, pero también tiene una finalidad moral, buscando censurar
con risible lenguaje la vida de ciertos tipos sociales. El final se resuelve con el triunfo de la defensa de la moral corriente. Vicios y antivalores satirizados. Lo que la obra censura a través de la ridiculización de sus personajes principales, o sea, lo que la obra critica. La intriga y el chismorreo maligno. El tema central es la intervención maligna de doña Catalina, conocida como Ñacatita, en la vida privada de las personas. Ñacatita encarna los vicios de ser una mujer intrigante, entrometida, chismosa y ambiciosa. La obra critica el hecho de que ella actúa con la intención de obtener provecho a costa de la infelicidad de los demás y que encuentra placer al deleitarse de la desgracia ajena. La falsedad y las apariencias engañosas. La obra censura el dejarse arrastrar por las apariencias. Don Alejo representa la vanidad y la afectación extranjerizante. Doña Rufina es engañada por don Alejo, quien alardea y presume ser de buena posición económica y se hace pasar por un gran señor. La obra advierte que esa fachada esconde una realidad de engaño y manipulación. La codicia y el afán, desmedro social. Se critica la ambición desmedida personificada por doña Rufina, quien es una madre codiciosa e interesada por los bienes materiales. Ella apuesta por don Alejo, porque goza de una gran fortuna. Y con él está asegurando el futuro de su princesa Juliana. La obra ironiza a la familia de clase media y su afán para intentando casar a la hija con un hombre adinerado a pesar de su ausencia de amor. La hipocresía, falsa beatería. Según ridiculiza a la típica limeña cucufata, hipócrita y chismosa, y critica la hipocresía beata, Ñacatita, al mismo tiempo que invoca a Dios y a los preceptos religiosos para convencer a Rufina y Juliana, está actuando como la alcahueta e intrigante. Sin más, vamos con el resumen de la obra. Tenemos el conflicto familiar y las oposiciones. La trama gira en torno a la familia de las clases medias limeñas compuesta por don Jesús y doña Rufina, quienes tienen una hija llamada Juliana o Julieta, descrita como candor y dulzura. El amor genuino. Juliana está enamorada de don Manuel, el ahijado de don Jesús, un joven modesto, pobre y sin porvenir, a quien don Jesús protege y aprecia. Don Jesús desea que su hija se case con él. La ambición de la madre. Doña Rufina, en cambio, es una madre codiciosa e interesada por los bienes materiales. Ella queda deslumbrada por don Alejo, un hombre maduro que presume ser de buena posición económica, acaudalado y distinguido. Rufina cree que casar a Juliana con don Alejo es la forma de asegurar el futuro de su hija. Ella no acepta a Manuel, a quien llama mozo zarrapastroso, torpe, feo y andrajoso. Esta divergencia en la elección de la pareja para Juliana crea un clímax tenso y hostil en el hogar, llevando a discusiones constantes entre don Jesús y doña Rufina. La intervención maligna de Ñacatita. En este ambiente de conflictos interviene Ñacatita, diminutivo de doña Catalina, una anciana definida como chismosa, intrigante, ambiciosa y entrometida. La manipulación de Ñacatita usa sus artimañas y su servicio de alcahueta para convencer a doña Rufina de que el matrimonio con don Alejo es un buen partido. Ella adula a Rufina y le hace ver que don Alejo goza de una gran fortuna. La discordia creciente. Don Jesús se opone rotundamente, considerando la noticia como la más tonta que ha escuchado, y llama a don Alejo sempiterno hablador, sanguanguao y hazme reír.
Ñacatita sigue asusando a doña Rufina para que imponga su voluntad y también meta en la cabeza de los jóvenes la idea de fugarse para defender su amor. El incidente de la fuga. Manuel, a ver la oposición de doña Rufina, decide raptar a Juliana e irse lejos con ella. Con la ayuda de la criada Mercedes, se preparan para fugar, pero Ñacatita los descubre y avisa a Rufina. Don Jesús aparece, se da cuenta de las intenciones de la fuga y revienta en cólera. El conflicto familiar se intensifica con discusiones sumamente de tonos alterados. El desenlace forzoso y la restauración de la armonía. Cuando la situación llega a punto álgido y la boda con don Alejo parece inminente, don Alejo incluso sugiere un duelo a sable o a pistola con don Jesús. Parece la solución. La revelación. En ese momento llega don Juan, un viejo amigo de don Jesús. Don Juan reconoce a don Alejo y sin pretenderlo le entrega una carta que su esposa le había enviado desde Cusco. Desenmascaramiento. El engaño queda al descubierto. Don Alejo resulta ser un impostor, un hombre casado y un buscavidas que, haciéndose pasar de soltero con fortuna, enamoraba indefensas jovencitas. Don Alejo no logra convencer a los padres de Juliana de su inocencia. El castigo y la reconciliación. Don Jesús y doña Rufina expulsan de la casa a los causantes del escándalo. Don Alejo es arrojado de la casa y Ñacatita, por perversa y alcahueta, es arrojada. Y don Jesús le dice que nunca más vuelva a poner los pies en su casa. El final feliz. Doña Rufina, arrepentida y avergonzada, se disculpa con su esposo y su hija por obligarla a casarse con quien no amaba. La calma y la armonía familiar se restablecen y los padres finalmente aceptan el matrimonio entre Juliana y Manuel. Y el final de la obra es cerrado y culmina con el encuentro feliz de los enamorados. Y amigos, ¿qué opinan sobre esta obra? La obra se considera un valioso documento literario sobre el discurrir y la chismografía limeña a mediados del siglo XIX. La literatura de Asencio Segura se caracteriza por ser una magnífica revelación de las costumbres, utilizando el humor y el sarcasmo para censurar vicios sociales. El principal propósito de la obra es satírico y moral, buscando censurar la vida de ciertos tipos sociales con el lenguaje risible. La intervención maligna de doña Catalina, Ñacatita, en la vida privada de las personas buscando obtener provecho a costa de la infelicidad ajena. Este tema se concreta en el matrimonio forzado de Juliana con don Alejo. La obra se enfoca en tres grandes críticas morales y sociales. Ridiculiza a la familia de clase media y su afán, especialmente a doña Rufina, quien es una madre codiciosa, interesada en bienes materiales. Ella intenta casar a su hija, Juliana, con don Alejo, un viejo adinerado, a pesar de la falta de amor. Ñacatita, la protagonista, encarna a la vieja chismosa, intrigante y ambiciosa. Es vista como una trotaconventos o celestina criolla, que se deleita en la desgracia ajena. Se critica la imitación de las modas que viene del exterior. Don Alejo representa la vanidad y la simulación. Su estilo y lenguaje afectan, al igual que sus modales estrafalarios, son satirizados. La pieza es considerada una de las primeras representaciones de la guachafería limeña, una versión peruana de la cursilería. El lenguaje en la obra se distingue por un triple registro popular utilizado por personajes como Ñacatita y la criada Mercedes. Incluye criollismo o voces populares de la costa peruana, cambullón, zampalimones y refranes. Erudito,
y afectado, característico de Don Alejo, quien utiliza palabras extranjeras, mayormente francesas. Está en la influencia dramáticas. Las obras combinan elementos de varios modelos teatrales. Neoclasicismo. Mantiene las tres unidades dramáticas y el propósito moralizador. Retoma el tema de la libertad de elección en el matrimonio, similar al sí de las niñas. La obra funciona como un espejo satírico de la sociedad de Lima, donde el triunfo final del amor de Juliana y Manuel sobre la codicia y el engaño restaura la moral corriente. Analogía. Se podrá decir que Ñacatita funciona como un noticiero satírico de Lima del siglo XIX. Su trama principal, la noticia, es sencilla y a veces tiene un final forzado, pero lo que realmente perdura es la manera ingeniosa y pícara en que Manuel Asensio Segura nos muestra a través de sus personajes los tipos sociales, la hipocresía, la ambición y los chismes de la vida cotidiana. Amigos, gracias por seguir hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.